Buitrago, Juan David Ríos entrevistando al ministro de Salud. Felipe, como usted acaba de escuchar, el ministro destacando, por supuesto, como le corresponde, lo bueno que puede tener esta reforma a la salud. Lo de la meritocracia, Felipe, yo creo que es un golpe. Él le echa la culpa, Néstor, mire, echa la culpa a Alejandro Gaviria. Él pone el retrovisor con Alejandro Gaviria. No, pero ¿qué tiene que ver Alejandro Gaviria si es que el artículo, como venía y que ayer lo tumbaron, venía diciendo que de los directores de las IPS o de las prestadoras de salud pues tenían que ser escogidos por meritocracia, y tumbaron eso y ahora los cogen, adivine Felipe, quién, a ver, Felipe, gobernadores y alcaldes. ¿sabe le que aclaro, me llamó la atención le aclaro que lo de, no es ahora, le, ¿no? le aclaro lo de Alejandro No es Gaviria. ahora, sino que hoy Héctor, los directores de hospitales se eligen así. Héctor, a ver, dedo Héctor, por Sí, dedo. es que eso era lo que había que acabar. Iba a cambiar, Héctor, iba a cambiar la reforma. le aclaro lo de Alejandro Gaviria porque le pregunto a Alejandro Gaviria por qué el ministro lo menciona a él como excusa para decir eso lo acabó Alejandro Gaviria. Y entonces me responde Alejandro Gaviria y me dice que la ley del plan de desarrollo en el segundo gobierno de Santos le dio esa facultad a alcaldes y gobernadores porque los concursos para nombrar gerentes de hospitales y clínicas se habían corrompido y había subastas y pagaban 400 millones de pesos por un nombramiento. Y me dice él que la discusión actual no es sobre los concursos, sino sobre las condiciones mínimas para nombrar gerentes. Y eso fue lo que se cayó anoche en la Cámara de Representantes. Entonces volvemos a lo mismo. Volvemos a que son, con un sistema más público, que es lo que nos dice el ministro, son los alcaldes y gobernadores los que van a elegir a dedo. ¿Se imagina la cuota burocrática? El padre Linero va a ser el gerente del hospital. Pero así se nombran hoy, Néstor. Claro, pero es que el sistema va a ser más público. Héctor, el sistema va a ser más público. Vamos a tener... Pero es que nada, en este caso no afecta que sea más o menos público, porque son los hospitales públicos en donde hoy se nombran así los funcionarios, se van a seguir nombrando de la misma manera. Y lo que dice el exministro Alejandro Gaviria, que usted nos cuenta, yo sí creo, porque lo que dice el exministro Gaviria, lo que dice el exministro Gaviria y en otros casos, pero déjeme terminar, Néstor. No, realmente, los concursos, desgraciadamente, no solo en el caso de los hospitales, sino en otros sectores en los cuales es necesario llevarlos adelante, como lo relata el exministro Gaviria, han sido foco de corrupción y dificultades enormes para los alcaldes y los gobernadores, que por ejemplo un director de un hospital corrupto pues no lo pueden sacar porque fue elegido por concurso y entonces pues prácticamente se vuelve inamovible. Eso es un problema enorme, Héctor, en la gobernabilidad de las pregunta que nos entidades tenemos públicas. que hacer, Héctor, Néstor, si eso es, a ver, le pregunto Felipe, ¿sabe quién está de acuerdo con usted, Felipe, en el tema de que eso es politiquería? Para su sorpresa, Gustavo Petro, que en noviembre del año 2023, Felipe, escribió lo siguiente: espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos. Oiga esto, Petro, noviembre del 2023, presidente de la República, escribió: los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección, tal como propuso el gobierno. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, Néstor, ¿Me entiende, si Felipe? escogerlos... ¿Me entiende? Sí, ¿Me entiende que lo que acaba de decir el ministro de Salud, lo que dijo el ministro de Salud anoche, que estas son facultades de los alcaldes, de los gobernadores? Eso no era lo que quería el gobierno, que tuvieron que ceder, que tuvieron que negociar con la politiquería más rampante para lograr la aprobación de la reforma a la salud. El cuento Néstor, de que esto venía, eso era lo que quería la reforma a la salud, acabar con esa politiquería, que hubiera un proceso meritocrático mínimo de calidad para tener personas eficientes al frente de clínicas y hospitales. Y hoy estamos condenados, al final de cuentas, el gobierno dio el giro de 180 grados y estamos en Pero lo Néstor, mismo. Esta no es la esencia de la reforma, y eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Se le mejora a los pacientes, los que hoy están esperando una cita, un medicamento? ¿Se les mejora la vida porque los gerentes de hospitales se escojan a través de un proceso meritocrático? Y la respuesta claramente es que no. Y la otra pregunta es si con esta reforma que se aprobó ayer en la Cámara a la gente le va a llegar más rápido el medicamento. De que es mejor la corrupción o los politiqueros que pueden llevarnos a la corrupción. Esa no es mi teoría. No, esa no es mi teoría, Néstor. Mi teoría es que lamentablemente estamos discutiendo sobre algo que realmente no es esencial para la vida de los pacientes.
Lo que realmente es esencial para la vida de los pacientes, como ha quedado claro en los últimos meses, es que haya plata para girarle a los hospitales y a las IPS. Y esa plata no va a llegar con esta reforma, lamentablemente. La reforma no corrige el trasfondo central de lo que hoy genera la crisis, que es que la UPC es insuficiente, que no le están girando. Y no es a las EPS y a los ricos y los corruptos de las EPS que ha creado el gobierno como relato. No, es a las IPS y a los hospitales y a los médicos y a las enfermeras que no les están pagando. Y la respuesta es, lamentablemente, esto que aprobaron ayer no lo resuelve. Lo que hace es agravar el problema, porque como escuchamos ayer a la representante Lopera, los costos crecen, los costos de los servicios de la salud crecen con esta reforma. Entonces, si no hay plata para el sistema actual y tienen a la gente esperando meses por un medicamento, imagínense cuando aprueben esta reforma. Y eso es lo que realmente debería preocuparnos hoy. Pero una cosa a la vez, porque el que mucho abarca poco aprieta. La parlamentaria Lopera, que se dio un beso, Felipe, usted vio... María Eugenia Lopera. No, ayer hubo repartija de besos, Ahmed Escafa al ministro, la doctora Lopera, que ayer se pegó una enredada aquí, que no tenía ni idea cuánto era que costaba la reforma. No, lo de ayer fue vergonzoso, Néstor. Bueno, Felipe, Vergonzoso. pero ellos tienen, ahora por otro Néstor, lado, ellos tienen derecho a celebrar, ni más Eso faltaba. estaba dentro de las cuentas, claro. ¿no? ¿Usted se acuerda, Mientras ellos celebran los colombianos, todos, los 50 millones de colombianos, pero Felipe, vamos a padecer de aprobar esto el Senado, es que ese es peor el punto. cosa de lo que ya estamos padeciendo. Ese es el punto ¿Usted al que se quería acuerda? referirme, Aurelio. A esto le falta el segundo tiempo. Aquí no hay nada en firme. Y estaba previsto que en la Cámara, que tiene mayorías del gobierno del presidente Petro, no tuviera dificultades el paso de la reforma a la salud. Veremos cómo es que no hay, además, el tema en el Néstor, Senado. no hay aval fiscal. Y después la Corte Constitucional les tumba la reforma y entonces Petro sale y dice que es que va a gobernar con Maduro. ¿Quién sabe qué locura? A pesar de las ¿Usted se teorías, acuerda? Felipe, que yo escucho esta mañana, de que no importa quién maneje el sector de la salud, que da lo mismo que sea eficiente o ineficiente, que da lo mismo que lo nombren los políticos o no, que da lo mismo que haya aval fiscal o no. Néstor. Obviamente, Felipe, estamos ¿Usted hablando se de acuerda? vidas de colombianos, que es de lo que estamos, Claro, ese de es lo el que se fondo. trata al final de cuentas. Señor Aurelio. ¿Usted se acuerda porque está encartado ante la Corte Suprema de Justicia el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino? ¿Por qué tiene una audiencia pendiente en la Corte? ¿Se acuerda? La familia Sanguino. Por hacer- Por el hospital de Bucaramanga. Claro, De Usme. De Usme, por de lo Usme. que El aprobó hospital de ayer Usme. la Cámara, por la injerencia política y el tráfico de influencias para nombrar un gerente en el hospital de Usme siendo concejal en el periodo de Samuel Moreno. Por eso mismo que aprobaron ayer. O sea, que, bueno, yo no sé si le aplicará la ley o no le aplicará, pero es evidente que ese artículo dejó la mano abierta a cualquiera. ¿Usted se acuerda, para Aurelio, que quite y del- ponga gerentes del por grupo politiquería del grupo y tráfico de político? influencias en los hospitales? Aurelio, usted Sí. sabe del grupo político Sanguino, Carlos Ramón González, que están conectados además en Bucaramanga con el sector de la salud, ¿verdad? Obvio, pero tienen directo. Y el Guillermo Jaramillo también. Guillermo Jaramillo fue gerente de una clínica importante en Bucaramanga, en Santander. Hay un núcleo muy grande haciéndole fuerza a esta reforma por todos estos elementos. Pero Néstor, ¿cómo es posible que haya un ministro de Trabajo encartado por la politiquería y el tráfico de influencias para nombrar gerentes de hospitales como Sanguino en Usme y la Cámara llega y aprueba exactamente lo mismo que pasó? O sea, no corrigió. Ahora- por lo Pero que además- tienen llamado hoy a un ministro a casi que Ahora- a destitución y más penalmente. Aurelio, pero la en Corte rigor hay Suprema que de decir, Justicia. lo de Sanguino es un proceso, efectivamente hay una acusación de la Sí, Fiscalía. pero está en Está en juicio. juicio. Por No, eso, no, pero está todavía en juicio. digo, Está en déjeme juicio. decirle, todavía no ha sido condenado. Bueno, hay un sí, beneficio que hay que listo, sí. concederle ahí al ministro sí. Sanguino. Pero Néstor, Bueno, pero- esto pero está al de borde, ¿no? escoger a dedo es lo que han hecho con las intervenciones en las EPS. Y de hecho, el país, ya más del 50% de los asegurados están en manos de personas que el gobierno nombró a dedo, que son los interventores de las EPS más grandes. Y el resultado de eso es que se han aumentado las tutelas en un 42% de un año a otro. Y están disparadas en este momento precisamente y principalmente por falta de medicamentos en un 70% y por falta de procedimientos y de citas en un 70%. Entonces, el punto aquí es,
ya estamos viendo cuál es la respuesta a los problemas que el gobierno nacional y el ministro de Salud le dan a la crisis de la salud. Poner gente a dedo que deteriora el servicio y los indicadores están ahí. Las tutelas aumentaron, las quejas aumentaron, los reclamos aumentaron, la gente se siente que no tiene acceso a los medicamentos, a los procedimientos, cuando supuestamente lo que querían corregir era que en ciertas zonas rurales no había acceso, entonces lo que decidieron fue nivelar hacia abajo, o sea, que nadie tenga acceso. Es que María Consuelo, ni claro, en ciudades, en ni lugar en de elevar la capitales, vara, ni la en nada. bajan. Claro, es que eso es lo que, y es un patrón del gobierno que es lo más complicado, porque ya no solamente aquí es sobre los requisitos y condiciones para ser gerente de hospital, sino que también lo ha hecho en otros casos. Por ejemplo, para ser miembro de la Junta de Ecopetrol, dijo, no, ya no se necesitan 15 años de experiencia, se necesitan 12. Para ser comisionado de la CREC, no, ya no se necesita cumplir con tal cantidad de requisitos, se necesitan menos. Eso es lo que ha querido el gobierno siempre en una cantidad de cosas, y es, María Consuelo, efectivamente, pero aquí no están rebajando las condiciones para nombrar, no, acá no están bajando la vara. Pero no, acá no están bajando la vara. En la prestación del servicio sí, no, las Héctor. condiciones para ¿O las porque condiciones aumentaron para las ser tutelas? las condiciones para ser director de un hospital son las mismas o incluso más exigentes que las que hay hoy, y se mantiene el mismo mecanismo que hay hoy, que es el del nombramiento, digamos, de libre nombramiento y remoción, y no por concurso. Y yo sí prefiero, mire, en la práctica, es que en la teoría el concurso es una gran cosa, y entonces la gente que nunca ha estado en la administración pública, pues aplaude el concurso porque suena bonito, es bueno, por méritos, van a elegir al mejor médico y tal. No, resulta que yo sí prefiero a que el director del Hospital Simón Bolívar o el director del Hospital de Kennedy lo nombre el alcalde de Bogotá. Permítame, Néstor. Yo sí prefiero que lo nombre el alcalde de Bogotá a que llegue por concurso una persona que lo que hace es montar una república independiente, porque no debe su gobierno, no debe su nombramiento al alcalde, no tiene que responderle al alcalde porque el alcalde no lo puede remover. Pero y se arma una situación como ocurre. Le voy a dar un ejemplo. Héctor, el concurso lo gana. No lo gana el más capacitado, Néstor, como le relató el exministro Alejandro Gaviria a usted en el chat que le escribió. Los concursos son llenos de corrupción, desgraciadamente. Mire los y no hay interventores, funcionario, no hay persona, que no haya estado en la función pública que defienda esa teoría. Y en algunos casos de corrupción de alcaldes y gobernadores. Tampoco vamos a ver, digamos, esto tiene matices. ¿Qué es mejor, un político o el señor, el peón del político al frente de clínica u hospital, o una persona que está calificada y que tiene unos mínimos para llegar al cargo? Además, eso fue lo que quebró el seguro. Yo no tengo duda que el director del Hospital Simón Bolívar es un gran director, que el director del Hospital de Kennedy es un gran director. No creo que sea el peón de un político, ni creo que los alcaldes y gobernadores sean lo peor de la politiquería en Colombia, como ustedes lo califican. Pero Héctor, en algunos casos, no generalizamos, pero sí hay algunos. Usted está hablando de Bogotá, Héctor, vayan los municipios. Este es el síndrome de la calle 93. Ustedes creen que el alcalde de Timbiquí es un ampón porque es de Timbiquí y negro. No, pues yo no creo eso. Pero nadie ha dicho eso. ¿Quién ha dicho eso? Nadie ha dicho eso, Héctor. ¿Por qué no mantiene la lealtad en el diálogo? Nadie ha dicho eso. Le podría pero desconocer la corrupción, como Felipe, usted la está desconociendo. Es que decir que lo bonito es la calle 93 de Bogotá. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Es una forma de desaprobar. ¿Se ha visto cuántas veces se han robado los hospitales del Chocó? Claro, casos de corrupción ha habido en Bogotá, en Timbiquí, en todo Colombia. Por ejemplo, el alcalde Samuel Moreno montó una red de corrupción en el sistema de salud de Bogotá. Claro, los políticos no se han robado nada. Néstor, este tema lo que muestra es lo complejo que son estos temas. Aquí pues ni es propuesta de Petro, viene de otros gobiernos. Los intentos de lo meritocrático no han funcionado fácil, como dice Héctor. Yo he estudiado mucho ese tema y es muy complejo. Hay que aplicarlo sobre todo en las IAS, pero no hay una fórmula fácil. Este artículo venía en el proyecto y lo retiró el Congreso. El problema de estas reformas es que se manejan mucho con caricaturas de un lado y del otro porque es una batalla política.
Y por eso es que este Congreso no es capaz de sacar reformas. La reforma de salud del gobierno Duque se hundió a última hora. La de Alejandro Gaviria en el gobierno Santos también se hundió por estas caricaturas. Los ministros tratan de plantear temas porque se necesita una reforma de fondo, porque tenemos problemas. ¿Sabe quién le bloqueó la de Alejandro? Pero discutiendo así como estamos, ¿usted se acuerda que quién bloqueó es la muy de difícil. Alejandro Gaviria? ¿Se acuerda, Álvaro, quién bloqueó? Felipe, ¿usted tiene memoria quién le bloqueó la reforma en el gobierno Santos, la de Alejandro Gaviria? Alejandro Gaviria presentó dos. La estatutaria pasó y la otra se hundió. La reforma a la salud se la hundió en ese momento Roy Barreras, para su sorpresa, para su recuerdo. Claro, pero miren, yo estoy de acuerdo con Luis Ernesto que el tema de la meritocracia para la elección de directores de hospitales y tal es un punto relativamente menor en una reforma a la salud que es muy profunda. Y como decía Luis Ernesto, yo también estoy de acuerdo con él en que eso, la verdad, no resuelve ningún problema. El diseño de la reforma es un mal diseño, es peor que lo que hoy tenemos y seguramente vamos a terminar generando unos embudos para la atención porque es mucho más burocratizado. Sorprendentemente, cuando el gobierno lo que decía es tenemos un diseño pesadísimo con EPS, IPS, un montón de autorizaciones, etcétera, lo que se está aprobando es mucho peor y mucho más burocratizado, porque tiene además el enorme problema del centralismo. Creen que la centralización en una entidad pública para que pague todo después de un montón de procesos de auditoría y tal, eso lo hace más eficiente. No, eso lo que hace es generar más instrumentos para la corrupción. Cada vez que alguien tiene que poner un chulo, hay un riesgo enorme de corrupción. Entre otras cosas, esa ADRES es la gran ganadora, una ADRES súper fortalecida. 90 billones. Convertida en un megabanco de la salud, con poderes